Muy bien, continuamos entonces con los libros históricos y comenzamos a ver la historia de Josué, que necesitaba un concepto importante que Dios le quiso repetir varias veces. Esfuérzate y sé valiente, pero ten en cuenta que esfuerzos humanos, no son suficientes, tenemos que tener la palabra de Dios. Cuando Josué se dirige al pueblo, el pueblo le repite las mismas palabras que le dijo Dios. Le dijeron, bueno, nosotros vamos a seguirte, Josué. Pero necesitamos de parte tuya que, Dios esté contigo. Y le dicen solamente, dice el versículo 18, solamente que te esfuerces y seas valiente. El mismo concepto. Todo el mundo esperaba eso de Josué. Y Josué, bueno, tiene que hacerlo así. En el capítulo 2 de Josué, Josué envía espías para reconocer, ¿viste? La primera ciudad que se iban a encontrar ellos una vez que pasaran el Jordán. Y era Jericó. Ahora, Josué, acuérdate que había sido uno de los 12 espías que había mandado Moisés en su momento a reconocer la tierra. Entonces, Josué no envió 12 personas ahora. Josué mandó solamente dos espías. Los mandó y ellos, dice la palabra de ellos, que fueron hasta el muro de Jericó y allí vivía una mujer, Rahab, que se menciona en la Biblia como Rahab la ramera. Ella vivía en el muro de la ciudad y allí estos dos espías fueron allí hasta su casa. Y allí Rahab le manifestó que realmente todo el pueblo tenía miedo de Israel, del pueblo de Israel, porque habían escuchado lo que había pasado en el desierto, habían escuchado de las batallas que habían tenido, de los logros, y tenían pavor de ellos. Así supieron ellos que realmente Dios iba a entregar esta ciudad en sus manos. Pero claro, se entera el rey de Jericó que estaban los espías y comienza a buscarlos, y van a preguntarle a Rahab por ellos, pero Rahab los escondió a ellos, los escondió sabiendo y bajo el temor de Dios. Entonces, después le dijo a los espías, bueno, salgan por la ventana y esperen un tiempo hasta que los dejen de buscarlos y después ya se pueden ir para estar con su pueblo. Pero le dijo, pero por favor, acuérdense de mí cuando vengan a conquistar Jericó. Y ellos dijeron, sí, una vez que vengamos nosotros, vamos a protegerte a ti y a los que estén dentro de tu casa. Según uno está en tu casa, no es nuestra responsabilidad. Y como señal, le pidieron que dejara esa cuerda roja que ella había utilizado para que ellos escaparan. Entonces, ella por fe tenía que hacer esto. Era todo un acto de fe. De hecho, Rahab es mencionada en el Nuevo Testamento como una mujer de fe. eh, y de hecho, ella está o es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vuelven los espías, dan el mensaje. Josué queda fortalecido por este mensaje y llegó el momento de pasar el Jordán. Para el paso del Jordán, Josué le dice al pueblo, bueno, aquí es importante algo, dijo, santifíquense, santificados, dice, porque Jehová hará mañana maravillas. Entonces era importante, para ver las maravillas de Dios era importante santificarse. El pueblo se santifica y al día siguiente Josué dispone todo el campamento, como Dios le dijo, de una forma en la cual los sacerdotes estuvieran primero llevando el arca. Y una vez que ellos pisaron el río Jordán se abre. Los detractores de la palabra de Dios dicen que el río Jordán estaba seco y por eso pudieron pasar, pero la Biblia es clara cuando dice que era la época en que se inundaba el río. Lo dice la palabra de Dios, es la época en que se inundaba el río. Entonces pasan ellos, se abren las aguas del río Jordán y el pueblo pasa en seco y Josué erige un monumento allí con 12 piedras como recordatorio del milagro que Dios había hecho de abrir el río Jordán y era un momento de confianza para el pueblo, para que el pueblo pudiera avanzar tranquilamente. Bueno, llega el capítulo 5 y en el capítulo 5 pasan varias cosas. Por un lado es el pueblo se consagra, esta nueva generación se consagra a Dios a través de la circuncisión, pero también el maná deja de venir para ellos porque ahora ya estaban en la tierra prometida. Ya no necesitaban más el maná. Ahora ellos podían producir su propio alimento bajo las cosechas que ya estaban allí en Canaán. Ellos ya pueden disfrutar de lo que Dios tenía para ellos, esa tierra que fluye leche y miel. Entonces deja de estar el maná. Y al final del capítulo 5, Josué se encuentra con el ángel de Jehová. Una cristofanía. Allí está ahí, dice que Josué ve a un soldado con una espada desenvainada y Josué en vez de asustarse,
Josué va y lo encara. Le dice, ¿con quién estás? ¿Con nosotros o con los enemigos? Y entonces el ángel de Jehová le dice, no, no, sino como príncipe del ejército yo estoy aquí contigo. No sabemos la charla que tuvieron ellos, pero sí sabemos que Josué tuvo que postrarse delante de él, sabiendo que era el ángel de Jehová, y sacándose el calzado porque era una tierra santa, porque allí estaba el Señor. Evidentemente, la conversación que tuvieron tuvo que haber tenido que ver con la estrategia para conquistar Jericó, y lo veo porque después no hay una charla después, pero Josué tiene una estrategia bien marcada para hacerlo. Se encuentra en esa ciudad de Jericó, que era una ciudad bastante amurallada, una ciudad que realmente eh, era inexpugnable por sus murallas, no se podía llegar hasta ella. Entonces llega Josué y dice, pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir, eh, vamos a dar una vuelta alrededor de los muros de Jericó en silencio. Entonces estaba allí la gente de Jericó en los muros esperando la batalla. De repente el pueblo pasa en silencio, no dice nada. El primer día habrá generado mucha expectativa, temor, ¿qué va a pasar? Día 2, volver a hacer lo mismo. Ya pues, a partir del tercer día me imagino que la gente de Jericó ya comenzó a decir, bueno, eh, esta gente qué onda, o sea, no hace nada, no tiene nada para hacer, solamente dan una vueltita y ya comenzarían las burlas desde el muro. Día 4, día 5, día 6, pero el día 7 fue diferente. Ese día no dieron una vuelta, sino dieron 7 vueltas. 7 vueltas. Y después de dar la última vuelta, gritaron, hicieron sonar la trompeta y la Biblia dice que en ese momento los muros cayeron. Los muros cayeron. ¿Por qué esa estrategia? No lo sé, pero sí sé una cosa, que Josué y el pueblo fueron obedientes a lo que Dios mandó y su obediencia generó esta victoria. Ahora, acuérdate, el mensaje es peleando la buena batalla de la fe. Todo es por fe. Por fe, Rahab protegió a los espías. De hecho, lo dice en Hebreos capítulo 11, exaltando la fe de Rahab. Pero también por fe los muros de Jericó cayeron. No hay ninguna explicación lógica para que una persona, un ejército de una vuelta un día, otra vuelta otro día, y el último día 7 vueltas se griten y se caigan los muros. No hay explicación científica para eso. Es fe. Es obediencia por medio de la fe. Entonces caen los muros, ellos conquistan todo. Dios había dicho que tenían que destruir todo, el anatema, es decir, lo que es considerado por Dios maldito, lo que no corresponde con la santidad de Dios. Y tenían que matar a todos allí en Jericó. Entran ellos, obedecen hasta cierto punto, pero la Biblia marca que hubo un hombre que no obedeció y era parte del ejército de Israel, era Acán. Y este hombre Acán lo que hizo fue que él, bajo el mismo concepto de la tentación a Eva, él vio algo, codició y tomó. ¿Qué vio él? Dice, bueno, un lingote de oro, un manto que estaba allí y le gustó mucho, dijo, bueno, lo tomo para mí y lo escondo. Y lo escondió bajo su tienda, no dijo nada, sin saber él realmente que Dios sí veía todas las cosas, sin saber que realmente Dios estaba enojado por eso. Entonces, el pueblo de Israel conquista Jericó, gran victoria gran, pero capítulo 7 comenzando acerca de este pecado y una derrota frente a un pueblo que era muchísimo más chico que el pueblo de Jericó, sin murallas, y realmente fue menospreciado por el ejército de Israel, diciendo, bueno, no vayamos todos, que habían 3.000 y fueron derrotados. Dios le marca a Josué que el problema era el pecado, que tenían que santificarse, tenían que entender que había que seguir siempre el plan de Dios. Josué finalmente descubre quién fue el pecador, fue castigado y sigue esta vez lo que Dios pide que se haga y conquistan. Y entonces comenzó allí la invasión, ¿no? Jericó era la parte central de Canaán y ya comienzan a extenderse hacia el sur y hacia el norte para poder conquistar. Hay muchas batallas importantes allí que no tengo el tiempo para hablarlas, pero sí entender que era importante seguir el plan de Dios. Una vez que ya está casi todo conquistado, reaparece en escena Caleb. Acuérdense que Josué y Caleb fueron los dos espías que marcaron la diferencia allí en Números capítulo 13 y 14. Y entonces llegamos aquí a Josué capítulo 14, reaparece Caleb y Caleb dice, mira, yo tenía 40 años cuando Moisés me dijo que por mi obediencia a Dios
yo iba a poder conquistar en la tierra. Dice, y yo creo que me dijo Moisés, ahora tengo 85 años y quiero realmente y entiendo que puedo, tengo una más fuerza que tenía cuando tenía 40 años, pero como le creo a la palabra de Dios a través de Moisés, yo quiero conquistar ese monte, ese monte. Eh, y es tremendo porque con 85 años podría pensar en quizás estar retirado ya, quizás en que ya no tenía nada más que hacer, pero él dijo, no, yo quiero conquistar ese monte, Hebrón. Y la Biblia dice que era un monte complicado porque tenía ciudades fortificadas, porque tenía hombres gigantes, pero Caleb dijo, yo quiero ese monte. Y es otra lección más, ¿no es cierto? Porque la lección es que cuando Dios promete algo, por fe entendemos que Dios lo va a cumplir y que no depende de mis fuerzas, no depende de mi edad, no depende de lo que yo piense de mí o lo que los demás piensen de mí, depende de lo que yo crea en Dios. Y Caleb le creyó a Dios y pudo conquistar eso, ¿no? Bueno, después los siguientes capítulos hablan acerca de cómo se distribuyó la tierra, con algunos problemas en el medio, pero ustedes van a verlo después en libros históricos. Pero lo importante es que termina los días de Josué advirtiéndole al pueblo y diciéndole, mire, gente, necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos ser obedientes a lo que Dios dice. El pueblo en soberbia dijo, sí, nosotros vamos a obedecer, pero Josué dijo, mire, gente, ustedes tienen que elegir el camino que quieran tomar. Entonces llega Josué capítulo 24 y allí en el versículo 14, Josué 24, 14, dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, a Dios hay que servirlo, pero con integridad. No se puede servir a Dios jugando a dos puntas. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cualquier profesor de lengua, de gramática, diría, no, aquí hay un error. ¿Cómo va a decir yo y mi casa? Nos decían cuando éramos chicos el burro por delante, ¿no? Se diría mi casa y yo, pero aquí Josué está marcando un punto, es yo voy a ser el ejemplo, yo voy a ser el que va a liderar, es mi responsabilidad, entonces yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Bueno, muere Josué, siendo de 110 años, dice la palabra de Dios. Todo el tiempo que él vivió, los hijos de Israel sirvieron al Señor, pero lamentablemente una vez que él muere, ya los hijos comienzan a desviarse del camino. Y eso nos da pie a lo que sigue, ¿no? Aquí en Josué vemos a este líder Josué que comenzó siendo el siervo de Moisés, pero terminó siendo el siervo de Dios, el siervo de Dios. Es decir, ya formó su propio liderazgo, su propia comunión con Dios, su propia relación con Dios. Él estableció eso. Así que bueno, Josué conquistó todo, teniendo solamente los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Creo que nosotros tenemos toda la Biblia, creo que también podríamos llegar a ser grandes conquistadores. Pero bueno, después de Josué, obviamente sigue el libro de Jueces. El libro de Jueces. ¿Y de qué trata el libro? Bueno, este libro habla de anarquía, básicamente. Anarquía. Entonces vamos a ver aquí que el escritor, no sabemos quién es. Algunos piensan que pudo haber sido Samuel. Pero bueno, el versículo clave es capítulo 17, versículo 6, que dice que en aquellos tiempos no había rey en Israel. Y luego dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, anarquía, anarquía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El mensaje es la tendencia del hombre de alejarse de Dios. La tendencia del hombre de alejarse de Dios. El hombre por naturaleza tiende a alejarse de Dios, a dejarlo a un lado y a decir, la verdad, yo quiero hacer mi vida, quiero hacer lo que bien me parezca, lo que bien me parezca. El bosquejo sería el capítulo 1 al 2, 5, habla de dependencia, en un tiempo en el cual preguntaban, Dios, ¿qué hacemos ahora? Dios, ¿hacia dónde vamos? La dependencia. Del capítulo 2, 6 hasta el capítulo 16,
habla de abandono, es cuando ellos deciden dejar de lado a Dios por completo. Y del 17 al 21 vamos a ver una anarquía total, en el cual ya pasaron cosas aberrantes por completo dentro del pueblo. Entonces comienza hablando acerca de la victoria incompleta. ¿Por qué? Porque comienza diciendo que el pueblo conquistó, pero no echaron a los pobladores de Canaán como Dios había ordenado. Dios había dicho, ustedes tienen que echar a los pobladores de los pueblos. Y ellos no dijeron, no vamos a matarlos, no vamos a matarlos. Dice en Jueces capítulo 1, vez tras vez va repitiendo que no quisieron arrojar a los enemigos. Fíjate, por ejemplo, ¿sí? Capítulo 1, 27. Dice, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán ni a los de sus aldeas. 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo. 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. ¿Te das cuenta que ahí va yendo otra vez? No lo levantaron, no levantaron. No quisieron arrojar a los enemigos y comenzar a convivir con ellos. Y eso es peligroso porque una vez que ellos se sintieron fuertes, dice allí, se sentían fuertes, me hace pensar en 1 Corintios capítulo 10 cuando dice que el que esté firme mire que no caiga. Ellos se sintieron fuertes y dijeron, podemos dominarlos a ellos. No tenemos que echarlos. Vamos a dominarlos. Pero se equivocaron porque esos pueblos que ellos no echaron terminaron siendo sus dominadores. Sus dominadores. Tremendo, ¿no? Dice en Josué 10, dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es decir, hubo un fracaso aquí en comunicar, un fracaso en cumplir el Shema. Ellos no le contaron a sus hijos acerca de ese Dios verdadero. Fracasaron a nivel familiar y se levantó una generación que no conocía a Dios, ¿no? Qué peligro. Qué peligro cuando no invertimos en nuestros hijos para que ellos entiendan que realmente lo más importante es temer al Señor. Temer al Señor. Así en el capítulo 2 se va a presentar un ciclo que se va a repetir vez tras vez durante todo el libro de Jueces. Es decir, ¿cuál es ese ciclo? El ciclo era que los hijos de Israel hacían lo malo delante de Dios. Dios enviaba a un pueblo que los subyugaba. Ellos, siendo esclavos, clamaban a Dios por liberación. Dios enviaba un libertador. Pasaba un tiempo ellos bien, pero después otra vez se alejaban de Dios y apostataban. Venía una nación que los subyugaba, clamaban a Dios, Dios enviaba un libertador y así, vez tras vez, se repite ese ciclo, vez tras vez. Y es tremendo porque realmente vamos a ver cómo ellos iban pecando, alejándose de Dios, y Dios era fiel al enviar. Entonces Dios envió, por ejemplo, a Otoniel, que los libertó frente a la apostasía. Después levantó a Od, que es una historia también muy, muy fascinante aquí en la palabra de Dios. Levantó a Débora como una jueza y a Barak, que era su compañero. Levantó a Gedeón, del cual un poquito hablamos cuando vimos Vida Cristiana. Levantó a Abim, a Tola, a Jair. Levantó a Jefté y finalmente levantó a Sansón, dentro de los que se menciona aquí en el libro de Jueces, ¿no? Después, obviamente, vino Samuel posteriormente a ese tiempo, pero en la historia vamos a ver el fracaso vez tras vez, un ciclo que se repetía. Era un ciclo de apostasía, se alejaban de Dios, de servidumbre, clamor a Dios, liberación y otra vez apostasía. Y se iba a repetir vez tras vez ese ciclo. Somos tan tendientes a alejarnos de Dios, a repetir en ciclos que realmente no corresponden, pero Dios sigue siendo tan fiel con nosotros. Bueno, vamos para acá y en el próximo módulo vamos a dar una conclusión a todo este libro, pero espero que en algún momento puedas leer y ver cómo el pueblo fue fracasando vez tras vez. Así que nos vemos en el próximo módulo.